nuevas metas, se las está proponiendo. En general, la gente busca una nueva esperanza en cosas nuevas, en cosas mejores para lo que ha ido ocurriendo durante el año. Buscamos una mejor vida, una mejor situación en general para nosotros, para nuestros seres amados, aquellas personas cercanas para nosotros. En general, en toda esta época, las personas se ponen nuevas metas, ya sea lograr un ascenso en el trabajo, mejorar nuestros ingresos. Otras personas quizás se plantean encontrar el amor de su vida, otros quieren mejorar su relación en este sentido, otros quizás quieren terminar algún estudio, terminar aquellas cosas que han empezado en años anteriores, o a veces simplemente ponemos nuestra esperanza en metas un poquito más simples. Bajar de peso, cambiar de look, comprarnos un auto nuevo, cosas por el estilo. Pero la verdad es que este año ha sido diferente para todos nosotros. Muy probablemente aquellas cosas que en otros años nos habíamos propuesto han cambiado también. Y nuestra esperanza probablemente se ha puesto en aquello que ha pasado en el 2020, todo este tema de la pandemia. Entonces quizás la esperanza realmente de las personas durante este año ya no está en las metas típicas que hemos visto, sino, Dios no quiera así, quizás la esperanza de algunos de los que están escuchando es sanarse del COVID. Otras personas quizás simplemente están esperando no contagiarse en algún momento, esperar que la vacuna llegue y que esto simplemente quede como un recuerdo del pasado. Quizás otros están esperando poder recuperar económicamente su empresa, su negocio, sus inversiones, precisamente a raíz de todo lo que ha pasado en este año. Muchos pueden estar esperando que simplemente su negocio vuelva a funcionar. Pero en esta mañana, hermanos, lo que quiero que analicemos es cuál es la verdadera esperanza. ¿Será que nuestra esperanza como cristianos, como creyentes, está realmente bien enfocada? ¿Será que nosotros como hijos del Dios Altísimo tenemos una esperanza que entra dentro de esta misma categoría que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Cuando vemos las metas mundanas que normalmente nos ponemos en Año Nuevo, vemos que tenemos una esperanza de que estas cosas se cumplan, pero esta esperanza está planteada como algo ambiguo. La verdad es que cuando Dios nos plantea y nos dice que tenemos una esperanza en Él, no es algo ambiguo. Lo que Dios nos da no es algo sujeto al azar, a las condiciones, a la conjunción de ciertos eventos que nos llevan a tener una esperanza de que algo podría pasar o no. Si pensamos en la esperanza del creyente, no deberíamos utilizar quizás la palabra esperanza, sino deberíamos cambiarla por certeza. El concepto de certeza está mucho más adecuado a lo que la Biblia enseña como la esperanza del creyente, puesto que esta esperanza, esta certeza, está cimentada sobre la obra de Dios y no sobre el azar o las condiciones de este mundo, como nuestras metas anuales, nuestros objetivos, realmente están. Entonces, la esperanza del cristiano no está en tener una esperanza de simplemente no enfermarse de COVID, sino está planteada en algo mucho más cierto. Pero la verdad es que, como creyentes, deberíamos ser capaces de tener esa certeza en la esperanza que Dios nos da. Quisiera que esta mañana respondamos a esta pregunta, ¿no? La esperanza que nosotros tenemos como creyentes en las promesas que Dios nos ha dado, ¿es realmente una certeza para nosotros? ¿O quizás está en la misma categoría de nuestras metas de Año Nuevo, en una esperanza que es algo ambigua, que podría o no ocurrir? Creo que uno de los pasajes que más claramente nos hablan acerca de la esperanza y cuáles son las bases para tener una esperanza adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios y que realmente esté cimentada en su obra, está en Romanos 5, de los versículos 1 al 5. Este pasaje nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en este pasaje, Pablo, hablándonos como creyentes, en el versículo 1 dice claramente que la esperanza cristiana tiene una base específica en la justificación. La esperanza cristiana está basada en la justificación. Si analizamos toda la frase que Pablo nos plantea en los versículos 1 y 2, vemos una secuencia de eventos que son resultado el uno del otro. Primero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios porque tenemos entrada a la gracia. Segundo, que entramos en la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, que para que Jesús nos permita estar en esta gracia, necesitamos haber sido justificados por la fe. Entonces la secuencia es básicamente, de manera lógica, que sin fe no hay justificación, que sin justificación no tenemos al Señor Jesucristo, que nos da entrada a la gracia, y que a su vez, si no tenemos entrada a la gracia, no podemos tener una esperanza verdadera en la gloria de Dios. O sea, sin fe, sin justificación, no hay esperanza realmente. La esperanza que tendríamos sería algo falso, como una esperanza de año nuevo simplemente, y no sería una certeza. Hermanos, esta es una verdad que no podemos dejar de lado, y es la base real, el cimiento de cualquier esperanza verdaderamente cristiana. La esperanza cristiana es solamente para el creyente. A veces cuando hablamos con amigos que no son creyentes, les damos palabras de esperanza diciendo que todo va a estar bien, Dios está en control, las cosas no pueden empeorar mucho puesto que Él es soberano y finalmente las cosas van a tener un final bueno, entre comillas. El problema de esto es que es una verdad a medias, porque si bien Dios está en control, Él es soberano y a Él no se le escapa nada, la esperanza que Él brinda está dirigida exclusivamente a los creyentes. Para el impío, para el no creyente, no hay un final feliz. La verdad, aunque no nos gusta decirlo muchas veces, es que al creyente solamente le espera dolor, le espera destrucción al final del camino por el resultado de su pecado. En Tito 3:7 tenemos una afirmación, igual por Pablo, que da más o menos la misma idea. Dice, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo está haciendo exactamente la misma conexión que en Romanos estamos leyendo. Hay una conexión directa entre la justificación del creyente y la esperanza. Solo que aquí se nos aclara que la esperanza que tiene el creyente es entrar en la vida eterna. Esa es la esperanza realmente del cristiano, el poder participar de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo a través de su obra, estar con el Padre en una bienaventuranza por la eternidad. Y esto solamente viene al creyente, aquel que ha sido justificado, es decir, aquel que ha sido declarado justo ante los ojos de Dios por la obra del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19, la entrada a la vida eterna está representada por el concepto de las bodas del Cordero. ¿Se han puesto a pensar un poco en cómo es una boda y cómo se entra a una boda, a un matrimonio? Creo que esta imagen tiene ciertas implicaciones para lo que nosotros estamos hablando en este momento. Primero, a una boda no entra cualquiera. Uno no puede simplemente esperar pararse en la puerta y que le dejen entrar. Es necesario tener una invitación, la cual a su vez hace de entrada al evento, a la boda en este caso. En nuestro pasaje en Romanos, Pablo está diciendo claramente en el versículo 2
que el Señor Jesús nos da la entrada. Él mismo es el esposo en el caso de las bodas del Cordero. La entrada es la fe específicamente, según lo que estamos viendo en el versículo 1 de Romanos 5. Entonces podemos decir básicamente que sin fe no podemos entrar, porque la fe es la entrada realmente a la gracia en la cual estamos firmes, según el versículo 2, y que nos da esperanza, esa esperanza en la cual podemos gloriarnos. Entonces, básicamente, sin fe no hay entrada a las bodas del Cordero. La esperanza es solamente para aquellos que tienen fe. Por lo tanto, nuestra esperanza en todo momento debe basarse en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa. Si creemos que tenemos esperanza de la vida eterna, como nos dice en Tito, basada en cualquier otra cosa que no sea la fe, nuestra esperanza no es cierta. A veces podemos pensar que nuestra esperanza está puesta en nuestras buenas obras, en nuestra buena capacidad de portarnos bien, de no ser tan malos como las personas con las que a veces nos comparamos. Hay otras personas que ponen su esperanza en santos, en vírgenes, en ceremonias religiosas, en algún poder extraño. Pero la verdad es que la única certeza que podemos tener de entrar a la vida eterna, aquella que nos da una esperanza verdadera, es la justificación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si continuamos con el pasaje, como segundo punto podemos ver que en el versículo 2, la esperanza cristiana, la certeza cristiana, nos lleva a estar firmes en la gracia. Dice específicamente, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí es necesario que nos preguntemos, ¿qué es lo que realmente nos da seguridad en esta gracia que nos da esperanza? La respuesta está en el mismo pasaje. Nuestro Señor Jesucristo es el medio a través por el cual tenemos entrada a la gracia. Él es el mediador, Él es el camino, Él es la puerta, nos lo ha dicho varias veces en los evangelios. Él es la razón misma de la seguridad que tenemos de poder entrar en la gracia. Entonces, el hecho de que Jesús nos ha dado la entrada, en ese sentido Jesús nos ha dado la fe, es que podemos estar realmente seguros y nuestra esperanza está directamente ligada con este aspecto. Si regresamos un poquito a la idea que hemos estado viendo basada en Apocalipsis 19 respecto a las bodas del Cordero, sí, el esposo mismo es el que nos ha dado la entrada, es el que nos ha invitado a participar de las bodas del Cordero. Entonces estamos seguros de que la entrada que tenemos no es una entrada falsa, no es una entrada a otro evento, no es una entrada para otra fecha, no es una entrada en la cual podamos dudar de alguna manera que vayamos a entrar. La verdad es que cuando vamos a una boda, sería raro que una persona vaya a la boda con la duda, ay, no sé si me van a dejar entrar. No estoy seguro si realmente tengo que estar ahí o algo por el estilo. Se supone que todos vamos a una boda porque conocemos al esposo o a la esposa, que él nos ha dado la invitación. Entonces no hay duda de que vayamos a entrar, no nos van a dejar en la puerta. Vamos a llegar, vamos a entrar y vamos a participar. No nos van a votar, no va a haber un papelón alrededor de esto. Nuestra firmeza en la gracia tiene que ser así de segura porque ya tenemos entrada. Esto nos da mucha confianza ya que es el Señor Jesús mismo, es el que nos ha dado la entrada. El Señor Jesús no nos va a negar una vez que nos haya permitido entrar. No nos va a decir, sí, ven a las bodas del Cordero y después nos va a votar. No tiene sentido eso. Más bien podemos estar firmes en la gracia precisamente porque Él es el que ha hecho el trabajo, Él es el que nos ha permitido entrar, Él es el que nos ha llamado, nos ha invitado. Entonces tenemos realmente seguridad y podemos decir que estamos firmes en la gracia. Entonces, estamos viendo que la verdadera esperanza del cristiano, esa certeza, primero, pertenece solamente al creyente. En segundo lugar, el creyente puede afirmar que está firme en esta gracia, que nos lleva a tener una esperanza, una certeza. Y que si tenemos esperanza, podemos ver que según los versículos 3 y 4 de este pasaje, esta misma esperanza nos va a llevar a gloriarnos en las tribulaciones.
que es precisamente el tercer punto en esta mañana. Tenemos una esperanza verdadera, una certeza cristiana, la cual nos lleva a gloriarnos en las tribulaciones. Si leemos los versículos 3, 4 y 5, vemos específicamente que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces vemos que hay una cadena alrededor de este concepto de la esperanza relacionada con la tribulación. La cadena es básicamente tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Si nos vamos a 1 Corintios 12:9, Pablo está hablando del aguijón que tiene la carne, el cual le ha pedido a Dios que muchas veces que se lo quite. Y obtiene una respuesta de parte de Dios que es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo responde a la afirmación de Dios diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta afirmación nos da claridad en por qué esta cadena está conectada así: tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Solamente cuando hay tribulación es que nuestra debilidad se hace manifiesta, según lo que Pablo está diciendo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, el poder de Dios, su obrar, es visible en la vida del cristiano, es visible para nosotros solamente cuando reconocemos nuestra debilidad. A medida que nosotros nos hacemos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros. Y solo somos capaces de ver ese poder de Dios cuando estamos en debilidad. ¿Y qué es lo que nos lleva a vernos a nosotros mismos en debilidad? Precisamente es la tribulación. Muy difícilmente las personas se van a ver débiles y van a sentir esa verdadera necesidad del poder de Dios actuando en sus vidas si no están en problemas, si todo les va bien. El momento en que más nos acercamos a Dios es precisamente cuando estamos en tribulación. Entonces, hermanos, solamente cuando nuestra debilidad e inutilidad es visible, es cuando clamamos a Dios. Y en base a esto podemos ver su poder. Cuando el creyente, a su vez, es capaz de poder ver el poder de Dios, de contemplar el poder de Dios, de maravillarse en las obras que Él ha hecho, es que el creyente obtiene paciencia. Un sinónimo de paciencia en este pasaje podemos decir que es perseverancia. Solamente el creyente que ha sido paciente, que ha sido perseverante, o sea, ha visto el poder de Dios y es capaz de descansar en Él, por lo tanto ser paciente y ver obrando el poder de Dios a su tiempo, podemos decir a su vez que el carácter del creyente ha sido probado. Por eso que hay una conexión entre la paciencia y la prueba. Solamente cuando ha habido perseverancia y ha habido paciencia es que el carácter del creyente ha sido probado. Entonces, solamente el perseverante es poseedor de un carácter que ha pasado la prueba. Es en este sentido que Pablo, como les digo, dice que la paciencia produce prueba y nuevamente el perseverante es el que ha sido probado. A su vez, una vez que el creyente ha sido probado, que la prueba ya ha sido pasada, ha podido pasar la prueba, es que la fe es vista como algo que se ha mantenido en pie a pesar de la tribulación. O sea, una vez que el creyente ve todas las cosas que ha pasado hacia atrás y ve que su fe sigue ahí, es que realmente podemos decir que hay una esperanza como tal. Solamente en este momento es que el creyente puede decir: sí, estoy seguro de que Dios me ha tomado y me ha mantenido hasta ese momento porque he podido pasar esto. Para los israelitas quizás este momento ha sido el desierto. En muchos otros personajes de la Biblia, incluso fuera de la Biblia, muchos reformadores podemos ver que han tenido, en cierta manera, un tiempo como este, ¿no? Este principio en general se hace visible, por ejemplo, en Abraham, ¿no? Abraham pasó por mucha tribulación en general. Fue extranjero en una tierra en la cual nadie lo conocía. A raíz de esto ha participado de batallas,
ha estado metido en conflictos bélicos. Al final de su vida, en respuesta a la promesa de Dios, aquel hijo amado en el cual él tenía la promesa de tener una gran descendencia, Dios le pide que lo sacrifique. ¿Qué tribulación mayor que esta? Sin embargo, Abraham la pasó. Entonces yo me imagino que Abraham después de este momento era capaz de hacer una retrospectiva en su vida y ver todo lo que había pasado y cómo la mano de Dios, el poder de Dios lo había mantenido. Y su fe, en cierta manera, se había mantenido intacta durante todo este tiempo. Entonces él realmente podía ver que la esperanza era clara, era algo que no era solamente algo ambiguo, como hemos visto al principio, sino realmente era una certeza. Probablemente podemos decir lo mismo de otros personajes bíblicos, ¿no? Pedro ha sido perseguido, encarcelado. Pablo ha sido apedreado, ha sido perseguido en varias ciudades. Lutero ha sido perseguido por la Iglesia Católica. Calvino ha sido expulsado de Francia. Todos ellos han pasado por tribulación. Y precisamente el haber pasado por esa tribulación es lo que les ha dado la firmeza en la gracia de la cual estamos hablando. Y esta firmeza solamente es posible verla una vez que se ha visto el poder de Dios obrando directamente en la vida de la gente. Y esto viene solamente a través de la tribulación. Entonces es solamente así que el creyente verdadero es capaz de decir que es capaz de gloriarse en las tribulaciones, porque las tribulaciones realmente dan fuerza, dan una base, dan un cimiento para la esperanza que tenemos. Todas estas tribulaciones apuntan directamente a la esperanza, pues hemos visto la obra de Dios como algo certero. En ese sentido, nuestra esperanza es algo seguro, es una certeza. Espero que para todos nosotros este tiempo de pandemia sirva para eso. Espero que podamos de aquí a un tiempo verlo hacia atrás y decir, el Señor nos ha cuidado en este tiempo, hemos visto su poder cuidando a su pueblo y podamos verlo como esa certeza en la esperanza que Él nos da. Y en ese sentido decir que nuestra esperanza es cierta, es segura. Continuamos con nuestro pasaje y llegamos al versículo 5, donde Pablo nos afirma que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Nos dice porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, la cuarta forma de ver una característica que nos apunta a una esperanza cierta es esa, que la esperanza cristiana está sellada por el Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14, también Pablo nos dice específicamente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pablo específicamente nos está diciendo que el Espíritu Santo es el sello que da autenticidad a nuestra entrada a la gracia, a través del Señor Jesucristo. Hemos dicho que participamos en esta gracia a través de la fe, que tenemos seguridad porque el Señor Jesucristo es el medio que nos da la entrada para poder participar de esta gracia, y que a su vez las tribulaciones nos sirven de señal que tenemos esperanza. Y ahora vemos que el Espíritu Santo es la garantía, en palabras de Pablo a los Efesios, las arras de que nuestra entrada es verdadera. Tenemos una idea muy clave en la vida del creyente. Nuestra esperanza no nos va a avergonzar porque el testigo de nuestra esperanza, de nuestra entrada, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Si regresamos al ejemplo que estábamos viendo de la invitación a las bodas, de la participación en las bodas del Cordero, la forma que podemos comprobar que nuestra entrada es verdadera es porque está sellada, si lo vemos como una invitación hoy en día. Este sello precisamente es el Espíritu Santo, es el sello de autenticidad. Sabemos que la invitación a las bodas del Cordero es real, es auténtica, porque el Espíritu Santo la ha sellado. Este sello precisamente está en nuestras vidas y es lo que dice este pasaje en Efesios 1:13, ¿no? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Realmente pertenecemos a Dios por este sello, somos sus hijos, somos su pueblo.
Podemos tener una esperanza certera, cierta en Dios, en la gracia, en todo aquello que Él tiene en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pablo dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Esto implica que debería haber una influencia visible en nuestro corazón de que el Espíritu Santo ha obrado en él. Nuestro corazón ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Ha habido un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo corazón como tal. Eso debería cambiar nuestra actitud en general, llevándonos a amar al prójimo, a amar a Dios, a hacer aquellas buenas obras por las cuales Dios nos ha preparado para ellas. Esas obras que a su vez Santiago nos dice que son el testimonio de que nuestra fe realmente nos ha justificado. Esto cierra el círculo y nos regresa al principio, a la justificación de la cual hemos hablado en el versículo 1. La justificación va a llevar finalmente a que el Espíritu Santo esté en nosotros y el Espíritu Santo va a dar fe de que la justificación es realmente verdadera en nosotros a través del cambio en nuestros corazones que nos va a llevar a buenas obras. Entonces, hermanos, tenemos que ver una obra específica del Espíritu Santo en nosotros como algo visible, claro, en nuestra vida. Esto nos va a dar a su vez una esperanza de que lo que tenemos es real, es cierto, que nuestra esperanza no es algo ambiguo, que no es una meta simplemente de fin de año. Nuestra esperanza está apuntando a la vida eterna, a sobrepasar todo aquello que es pasajero en este mundo. La vida eterna para el creyente es algo seguro y no es solamente una meta que puede o no cumplirse a fin de año. No es algo que simplemente podemos decir, espero que algún día se cumple, no estoy seguro. No, la esperanza del creyente es algo ciertísimo, porque está basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si es que no vemos estas características, estos sellos en nuestra vida respecto a nuestra esperanza, mi llamado en esta mañana es que comencemos por donde este pasaje comienza, por la fe. Seamos capaces de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, tomándolo precisamente como Señor y Salvador. A través de esto vamos a poder ver específicamente que hemos sido justificados. Vamos a poder tener esa certeza en la gracia que Dios nos ha dado. A su vez, vamos a poder ser capaces de gloriarnos en la tribulación y vamos a poder ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solamente el Señor Jesús, a través de la obra en la cruz, de su sacrificio, del pago por nuestros pecados, aplicados a todos aquellos que tienen fe, es capaz de crear esto como una realidad en nuestras vidas. Y ahí vamos a poder afirmar que tenemos una esperanza que va más allá de unas metas anuales, de algunas cosas que quizás querramos o anhelemos conseguir durante el año. Va a ser algo mucho mayor, mucho más maravilloso, mucho más perfecto que cualquier meta, que cualquier esperanza, incluso de sanidad o de todos estos problemas que hemos visto alrededor de la pandemia. Oremos, hermanos. Nuestro Señor, te agradecemos porque tú has hecho todo lo necesario cuando has venido a este mundo. Señor Jesús, tú has pagado nuestros pecados. Gracias a ello somos declarados justos. Gracias a ello podemos tener certeza de que realmente somos hijos tuyos. Gracias a ello podemos estar firmes, Señor, gloriarnos en la tribulación y ver el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu obre en nuestros corazones, Señor, que tu llamado sea efectivo en todas aquellas personas que están escuchando en este momento, Señor. Que seamos verdaderos hijos tuyos, aferrados a una esperanza que es ciertísima. Que no veamos la esperanza de la vida eterna como algo ambiguo, Señor, sino que estemos seguros en ello en base a aquellas cosas que tú nos has dado para que tengamos seguridad, Señor. Confiamos en ti, nos ponemos en tus manos, entregándote este año para que sea para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, buscando tu reino, Señor, tus intereses.
que seamos tus siervos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.